Somos miles que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta ruede nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta ruede nuestra fe, no hay nada imposible, hoy sentimos tu poder. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Tu espíritu nos guiará a encontrar la libertad. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Somos luz en la oscuridad, nuestro fuego ardiendo está. Somos la promesa que un día anunciaste, la viva esperanza, el verbo hecho carne. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, con tambores y al son de bocina, aclamad a Dios con voz de júbilo. Rey grande en la tierra, someterá los pueblos, nos elegirá nuestra heredad. Subirá con voz de júbilo, cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, cantad a nuestro Rey.
las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, con tambores y al son de bocina, aclamad a Dios con voz de júbilo. Rey grande en la tierra, someterá los pueblos, nos elegirá nuestra heredad y subirá con voz de júbilo. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, cantad a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, cantad a nuestro Rey. Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. Y aquí estamos abriendo por tercera vez en esta semana nuestra caja de herramientas. Seguimos considerando la palabra que trajimos el sábado pasado. Estamos viendo, considerábamos anoche, algunas características particulares con respecto a Jonás, Paloma. Bien, le podríamos añadir a todo lo que hablamos ayer, ustedes recuerdan, sobre la monogamia, sobre la leche, o ese tipo de leche que segrega el buche de los palomos a sus críos, sobre la magnetita que les ayuda a volar de regreso a su casa, a su palomar. Bueno, todas las cosas que vimos, añadamos hoy que, bueno, las alas de la paloma pues son muy fuertes. Tanto es así que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo.
Y entonces, pues vemos que es un tremendo don para esta mujer, la que dio a luz al hijo varón, recibir las 2 alas de la gran águila. Pero nos dice el Salmo 55, que es un masquil de David, nos dice que ¿quién me diese alas como de paloma? Dice, volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Entonces David, aquí en este salmo, en este masquil profético que él compone, dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Dice que con esas alas huiría lejos y moraría en el desierto, como a la mujer se le dan las alas de la gran águila. Entonces, en cuanto a la fortaleza para volar lejos, pues aquí tenemos que la paloma, a pesar de su apariencia frágil, tanto que en ocasiones se le compara como la correspondiente oveja en el plano de las aves, ya por su mansedumbre, por su apariencia, por su condición de indefensión. No tiene garras, no tiene un pico para destrozar o rasgar la carne, etcétera, etcétera. Pero bueno, tiene la capacidad de volar largo y fuerte y saber sortear. Se puede guiar con la luz del sol, con el ángulo del sol, va trabajando, guiándose por el polo magnético de la Tierra, y ahí va trabajando. Es como sus instrumentos, su radar para ubicar y posicionarse celestialmente y aún terrenalmente. Bueno, muchas cosas podríamos decir de la paloma, pero fundamentalmente llevamos al punto de que se le prefigura con esta simbología animal al espíritu como paloma, dice, y es que esa es la semejanza que hay directa. El eslabón, ¿cuál es? Que lo mencionábamos ayer, en griego es peristera, paloma, que es esta raíz de peris, del alrededor, que la obra del Espíritu ha sido y por supuesto será completa. El que empezó la buena obra en vosotros no la abandonará hasta perfeccionarla. Entonces, esto es lo que se llama el día de Jesucristo, una obra completa. Dar la vuelta, el corte completo, la circuncisión no es en parte, no es un corte en forma de un arco, sino completo. Bien, esto nos da seguridad, nos da confianza, por cuanto el Espíritu está allí presente, trabajando, como lo hablábamos el sábado, cada día. Cada día significa una experiencia a la luz. Entonces, eso es importante. La paloma no es un ave nocturna como el búho, como la lechuza, no. Es un ave que espera a que el sol brille en los cielos para desplegar sus alas. De resto, está durmiendo en el lugar donde se refugie, sea en
pequeñas grietas de las peñas, en donde sea que haya instalado su nido. En la región de Israel había 3 tipos de palomas, sus nombres técnicos: Columba libia, Columba palumbus y Columba oeanas. Estas 3 palomas se conocen como el suro o la sura. Ustedes han oído hablar de palomas y suros. Esa es la paloma sura, que es la Columba oenas. La torcaz o torcaza, también ustedes la conocen, que es la Columba palumbus. Y la otra se conoce como Columba brava. Esta es Columba libia. Entonces vivían en esas regiones de Galaad, de Monte Carmelo, al lado del río Jordán, en los desfiladeros, en las tierras altas y cerca de Jerusalén. Estas eran las zonas donde se veían estos tipos, digamos, de palomas. Para nosotros, en general, es interesante saber que, pues, bueno, fue una de las 2 aves que se mencionan específicamente en el relato de Génesis, cuando Noé envía desde la ventana del arca el cuervo y la paloma. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos dice? Pues interesante que es el apellido de este navegante genovés que llega a las costas de América. Que haya sido el primero o no es lo que vamos a plantear aquí. Por supuesto que no fue el primero, pero es el que pasa a la historia. Entonces es lo mismo que en el caso de Jesús de Nazaret. En los días de Jesús de Nazaret había muchos que reclamaban ser el Cristo o el Mashiach o el Mesías en aquellos días, pero pues, no importa cuántos, inclusive unos llegaron antes que él, es el que pasó a la historia, el que cierra los círculos. Entonces, el país que tomó el nombre de este almirante fue su nombre, Cristóforo Colombo. Entonces, portador de Cristo, paloma, así se llamaba completamente el nombre. Cristóforo es un portador de Cristo, porque tiene a Cristo adentro. Cristóforo. Y Columbo es el nombre literal, en su nombre latino, Cristóforo Columbo. Y Columbo, pues, es lo que traduce literalmente paloma. Bien. Solo un país de todo el mundo toma ese nombre de paloma o de Columba o Colombia. Bien, pero ese no es el tema. El tema es sobre nuestro aprovechamiento del tiempo. El punto es que la paloma es un ave diurna, vuela mientras el sol brilla en el cielo. Este es el punto que tenemos que destacar. El sol calienta y, bueno, las columnas de aire ascendente son las columnas de aire caliente. ¿Por qué? Porque el aire caliente desciende, el aire frío descendente. Entonces, el calor va hacia arriba. El camino del entendido es hacia el calor, hacia el fuego del Espíritu. Y entonces el Espíritu te lleva de regreso a casa, como la paloma
que puede ser inclusive mensajera y viajar centenares de kilómetros sin perderse. ¿Sí? Ahí está la figura. Los animales como el golero o chulo, que son animales carroñeros, el gallinazo, pues, tú lo ves deslizándose en el cielo sin aletear, como disfrutando, navegando en el aire sin esfuerzo. Es porque él tiene la capacidad de ver dónde hay columnas de aire caliente que son ascendentes. Entonces él se introduce ahí y el aire lo sostiene y puede desplazarse y disfrutar de flotar sin que la ley de gravedad lo lleve a tierra, porque sin necesidad de aletear, el peso que tiene ese animal no es lo suficientemente fuerte y la columna ascendente de aire caliente sí lo es para sostenerlo. Entonces se quedan ahí flotando. Ese es el disfrute de esas aves, por ejemplo, una que todo el mundo conoce y lo puede ver. De la misma manera tú puedes disfrutar cada día si puedes ver la columna ascendente. Entonces ahí estás disfrutando, moviéndote en el espíritu. No tienes que correr ni sacar el cronómetro y mirar si se te hizo tarde o si es suficiente el tiempo. No, estás moviéndote en un permanente presente, en un aquí y ahora. Entonces, bueno, acerca de mirar las aves del cielo, pues podríamos poner muchísimos ejemplos, no nos vamos a quedar ahí. Bueno, mencionábamos, por ejemplo, que el rigor mortis o el endurecimiento en los cuerpos muertos, pues se caracterizan por que el cuerpo empieza a morir, empieza a bajar su temperatura hasta que se pone frío. Características de la muerte, el frío. Características de la noche, que Dios los llamó tinieblas y que ahí hace frío. Ahí es cuando se tiene que prender la fogata. Muy bien. ¿Qué más podemos decir sobre la experiencia? Pues que cada día, estamos hablando ya en sentido espiritual, debemos procurar experimentar, no creerlo, sino vivirlo, una experiencia con el calor, o sea, con el fuego del Espíritu. El fuego que tú encendiste no se apagará jamás. Por otro lado, tenemos cerca a nosotros el texto de una canción que dice: oh calor, el fuego de tu amor me quema. Entonces, ese calor es el fuego que tú encendiste, que no se apagará jamás. Ese calor lo produce el fuego de tu amor, que es mi amado Señor. Ese es algo que se debe gustar, experimentar, como la zarza ardiente que arde sin consumirse, que todos los días está en el fuego del calor. ¿Vamos en la línea? Perfecto. Entonces, ahí estamos. La columna de calor te llevará directamente hacia arriba. Y la magnetita te llevará, te orientará, te conducirá. O sea que no hay riesgo. Por eso dice la palabra claramente: ninguno
por torpe que sea, se extraviará. No te vas a perder, no nos vamos a perder, y mucho menos si estamos haciendo una migración en grupo. Es una bandada, en este caso, en esta figura de palomas volando por el cielo, de regreso a la casa. Bueno, esta es la tipología. Volviendo a nuestro tema central, que es el tiempo. El tiempo. Entonces es el día. El día. El tiempo del vuelo es, la paloma no es un animal nocturno, entonces el sol está brillando, tú estás volando. Te estás alimentando, estás criando y estás surcando los cielos. ¿Sí? Este es el punto. Tú no vas a ver una paloma afanada, ¿no? ¿Sí? Siempre la verás tranquila, la verás, pues, aunque es un animal, digamos, como tímido, precisamente ejemplo de mansedumbre, pues lo pone el Señor como ejemplo, pero pues tiene todas estas características para hablarnos del día, del calor. Este es el punto del cual no debemos perdernos. Finalmente, quiero comentarte o compartirte una hermosa figura, también en el caso de la paloma, que Noé la envía para que le ayude a detectar si ya las aguas bajaron. La paloma revolotea por un lado y otro, pero regresa al arca porque no encuentra dónde posarse. Noé espera otros 7 días y la vuelve a enviar. Y al cabo de un tiempo, la paloma regresa con una ramita de olivo en el pico. Noé entendió que ya las aguas estaban descendiendo y esperó aún otros 7 días y la volvió a enviar, y la paloma ya no volvió a la casa que había construido el hombre, o sea, al arca de Noé, sino que vuelve a su condición, a su reino, a su estado original, a la libertad. Entonces, en la tercera experiencia de la paloma es que se regresa definitivamente a la casa. De resto, pues estamos todavía, como lo planteamos en estos pasados programas, en este tabernáculo, en este cuerpo, todavía tenemos que habitar aquí. Pero una primera experiencia de salvación, otra segunda experiencia de unción, pero una tercera y profunda experiencia de perfección nos llevará de manera definitiva a nuestro estado original, a nuestra casa, a nuestro hogar, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bien, eso es solamente una reflexión tomando de la figura que encuentras tú ahí en Génesis capítulo 8, versículos del número 8 al 12. En el 12 dice que la paloma ya no volvió más a Noé. Ese es la última accionar de la paloma, el no volver más a la mano de Noé. Ya regresa a su libertad.
Muy bien, entonces vamos a concluir. Bueno, una última característica para que cerremos nuestra parte de Paloma y todas sus enseñanzas, todas las tipologías que nos regala esta criatura de la naturaleza. Una última que, si te gustó lo de tener una relación monogámica, fundamentalmente con Dios, serle fiel, de tener esa capacidad de volar lejos, pero regresar a la casa del Padre, de todo ese cortejo de amor que hay entre el palomo y la paloma. Entonces, una última. Su ciclo de reproducción. Ellos hacen, pues, juntos trabajan en la elaboración del nido, juntos empollan, por turnos, traen alimento por turnos, cuidan los críos por turnos. No hay una relación de predominio machista, ni tampoco de la hembra sobre el macho, sino que los dos trabajan armoniosamente levantando sus críos. A los 18 días están rompiendo el cascarón, más o menos. Ponen de a 2 huevos. Generalmente tienen macho y hembra. Y después esos críos, si sigue el círculo de la vida, se aparearán entre hermanos, se mantienen. Esas bandadas son núcleos familiares. Muy bien, la figura que quiero presentarles es esa, que más o menos cada 2 meses están repitiendo el ciclo, o sea que lo repiten 6 veces al año, o sea que tienen 12 palomos o críos en un año. En 3 años, que es lo que normalmente vive una paloma silvestre, 1000 días. En cautividad pueden vivir mucho más porque no tienen que buscar alimentos, su desgaste es menor. Pero en libertad, ese es el ciclo, 1000 días. En esos 1000 días tienen por lo menos 36 hijos, uno mensual. Te comparto esa bonita figura para que veas que es importante no solamente para nosotros, que somos figuras también de somos como las ovejas, somos como las palomas, somos como las langostas, somos como los conejos, somos como los bueyes, somos como los polluelos de la gallina, somos como el águila, somos como el león. Todas las figuras con las que el Señor nos compara vez tras vez. Entonces, que veamos que no solamente es importante el crecimiento espiritual, volar hacia arriba, sino también la reproducción, el crecer hacia lo ancho, el tener tu promedio de un pichón cada mes. Entonces, te lo dejo ahí para inquietarte un poco en esa área. Yo sé que hay aquí en la nube, pues, muchísimas palomas que crecen y se reproducen en su plano espiritual, como lo estamos hablando, y aún más, pero también hay otros que están ahí cómodamente en su nido, solamente alimentándose y alimentándose y alimentándose, esperando no sé qué. Entonces podrías ir haciendo esto. Muy bien, mañana retomamos y profundizamos en el tema central, que es el tiempo, en tanto que se hice hoy, que el corazón no se endurezca, que esté vivo, vital, cálido,
amando. Entonces, un fuerte abrazo, descansen, feliz noche. Todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, con tambores y al son de bocina, aclamad a Dios con voz de júbilo. Rey grande en la tierra, someterá los pueblos, nos elegirá nuestra heredad. Subirá con voz de júbilo, cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Al Dios del nuevo Israel, cantad a nuestro Rey. Todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, con tambores y al son de bocina, aclamad a Dios con voz de júbilo. Rey grande